Hola amigos, bienvenidos a una de las dos ediciones de El Portal de Villegas que va a haber hoy día domingo. Como les conté, tenía pensado, no del todo decidido, hacer un programa de espera de los resultados electorales, un programa como los que hago habitualmente, y luego cuando tengamos ya claro la película en la noche, yo calculo tipo 8 o 9, estará clarísima el resultado. Entonces ahí grabo el programa digamos más contundente, que va a estar vigente el lunes, por supuesto, y va a estar vigente en las horas del domingo que si usted lo alcanza a ver a las 10, 11 de la noche. Si no lo verá el lunes. Así que decidí, en parte también para hacer algo el día sábado, porque ustedes saben, yo grabo un día antes. Así que ojalá los entretenga mientras esperan que pase el día. Yo creo que es más entretenido esto que les voy a contar que estar viendo a unos periodistas haciendo horas, esperando hablando lo mismo de siempre, que se abrió la mesa, que llegaron los vocales, que esto, que lo otro, que yo voy a votar fulanito. Un latazo. Yo creo que es un latazo, por lo menos. Así que nos vamos a entrar en un año extraordinario. Hay años que tienen una significación que va más allá del calendario, por lo que ocurrió ese año. Obviamente para nosotros, por ejemplo, tiene significación el año 1810, cuando se juntaron los vecinos, o sea, la gente linda de esa época de Santiago, a ver qué se hacía, debido a que en España el rey Fernando estaba en manos de los franceses, de Napoleón, la monarquía no estaba funcionando, qué se hacía. Y llegaron ahí a esa reunión gente con muy distintas posturas. Las cosas después se simplifican, se convierten en una versión oficial, pero en ese momento la gente que se reunió en el Cabildo, habían algunos que de frentón, pero eran la minoría. Querían acabar con la monarquía y constituir una república independiente. Habían otros que efectivamente querían simplemente sustituir transitoriamente al rey. Habían otros que fueron ahí de mirones, de curiosos, sin tener claro qué querían. Como todas las cosas de la vida, mucho más complicado que como sale después narrado en los libros de historia. Entonces, 1810 es un año que todos recordamos. Todos recordamos también el año 73, el 11 de septiembre, una fecha por lo que ocurrió. Unos la celebran, otros la encuentran atroz, pero el hecho es que es una fecha, digamos que importante, que todos tenemos claro en mente. En cuanto a la historia mundial, ahí hay otras fechas que tienen un significado importante. 1914, por ejemplo. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial y podríamos decir es el año en que termina la ilusión de la Belle Époque. Se llamó Belle Époque, visto retrospectivamente, a ese periodo que abarca esos primeros 14 años del siglo XX y los últimos 10 o 15 del siglo XIX, cuando se instaura una globalización europea por lo menos importante, cuando la gente transitaba de un país a otro sin problemas, sin documentos prácticamente, cuando todo el mundo, la gente educaba, se podía comunicar unos con otros en Europa, todos hablaban francés, ahora es el inglés el idioma universal, antes era el francés. Había una comunidad espiritual, civilizacional, digamos, que se refleja muy bien en estas memorias del conde Harry Kessler, que yo les recomiendo mucho. El gran memorialista de la Belle Époque. Bueno, 1914. Pero hay otra fecha, estimados amigos, en que se juntan varios fenómenos importantes. La fecha que les voy a mencionar, la fecha 1776, no es de ese tipo de fechas, creo yo, que aparezca con el glamour bueno o malo de 1914, por ejemplo. Pero para mí es una fecha muy interesante y de ella hablo precisamente en una de las secciones de mi libro Resurrección, que les recomiendo mucho. Una sección en que me refiero a eso y voy a referirme a lo que digo en el libro. No exactamente como lo escribí acá, por supuesto. ¿Por qué el año 1776 fue para mí, por lo menos, muy significativo? Y en el libro viene a cuento esta fecha, porque digo que hay momentos en la historia
en que las cosas cambian, en que las cosas pasan de un carril a otro, como cuando un tren llega a un lugar donde hay una aguja y el guardagujas la mueve y el tren, en vez de seguir aquí, sigue para allá. Hay un cambio en ese punto del espacio y del tiempo, y ocurre que quizás nuestro país el año 2026 va a cambiar de dirección y vamos para ir a otro lado. Si gana Kast y si gana doña Janet Jara, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, en todos los casos es importante el año 26, creo yo. Pero para poner un ejemplo de eso, de cómo algunos años están preñados de cosas significativas, escogí el año 1776. Bueno, los puntos que anoté aquí son los mismos que les voy a decir. Es probable que si ustedes buscan en la inteligencia artificial o en un buscador común y corriente y ponen eventos ocurridos importantes en 1776, van a ver otro, seguramente. Pero los que yo saqué me parece que lo son, algunos quizás solo para mí, otros para todos. Por ejemplo, creo que para todos es una fecha importante porque fue el año en que Estados Unidos declaró su independencia, y es esa declaración de independencia brutalmente importante porque da inicio a un proceso político, a una república democrática en Estados Unidos que cambia la historia del mundo, literalmente. Es la primera gran nación en cuanto a tamaño, población, etcétera, que se constituye en república independiente. Antes en la historia han habido democracias parciales relativamente, como por ejemplo en algunas ciudades griegas en la antigüedad. Han habido repúblicas, pero muy oligárquicas, como la Serenísima República de Venecia. Pero Estados Unidos es una cosa distinta, está claro. Generó un sueño, el sueño americano, una visión de futuro que todavía está válida para muchos norteamericanos, a pesar de los enormes cambios que han habido. Así que ese año 76 fue muy importante, partiendo por ahí. Creo que es un año en que la historia política del mundo comienza a girar hacia otro lado. Piensen ustedes el tremendo efecto que tuvo esa declaración en Europa también. En los círculos de la Ilustración en Europa, especialmente en Francia, el asunto fue recibido con mucho entusiasmo, llamémoslo así, por los progresistas de la época. Posteriormente, cuando los ingleses intentaron extinguir ese proceso, franceses fueron a combatir con los americanos. Y quizá usted no lo sepa, y los propios norteamericanos, sus libros de historia disminuyen mucho ese tema, pero fue fundamental el apoyo de Francia para la independencia de Estados Unidos por los recursos monetarios, militares y navales que puso al servicio de la República Independiente de Estados Unidos. Los norteamericanos no les gusta mucho tocar ese punto, pasan de largo, por así decirlo, porque deben en gran parte su independencia a la acción de la monarquía francesa, que a su vez, pocos años más tarde, se derrumbaría, como ustedes saben, con la Revolución. Así es que ese es uno de los elementos importantes del año 76. Voy a contarles de otros más, pero antes, amigos míos, les voy a recordar a los sponsors de este domingo. Mr. Transfer. Mr. Transfer es el nombre que tiene una empresa de transportes que tiene su casa matriz en Viña del Mar, la ciudad de mi equipo, del Everton. Se dedican a transportar a gente que vive en la zona costera de la quinta región, básicamente. Ahí está, bueno, Viña, obviamente, Valparaíso, qué sé yo. A Santiago, al aeropuerto. Principal destino es ese, pero hay otros destinos también que han sido solicitados y que ellos han cumplido. Lo mismo al revés, si usted está llegando al aeropuerto a cierta hora y quiere volver a su casa en Viña, en Valparaíso, qué sé yo, ahí va a estar esperándolo a la hora señalada el vehículo. Son vehículos amplios, caben 6 personas cómodamente, y creo que un poco más, creo que 8, pero entre 6 y 8. El conductor siempre es un profesional que maneja cuidadosamente. Están a la hora que usted los necesita, al pie del cañón. Si usted los llama para que lo esperen a la puerta de su casa a las 2:15 minutos y 50 segundos de un día feriado, ahí va a estar el vehículo. Yo lo comprobé y así
es Mr. Transfer. Sigo con el suplemento Vito. Esto es para sus mascotas. Una cucharadita de este suplemento en el pellet común y corriente, y el pellet común y corriente se transforma en un pellet premium. Sus mascotas van a tener una ingesta, además del alimento que usted le está dando, de suplementos minerales y vitamínicos que lo van a mantener en mejor estado de salud. Va a estar mejor su mascota, menos visitas al veterinario, que son bastante costosas y cuesta, porque hay muchas mascotas, mucha gente que va a los veterinarios, entonces de repente uno no lo pueden atender, es una lata. Entonces lo ideal es que no se enfermen nuestras mascotas, y esto ayuda mucho. Suplemento Vito, que usted encuentra en el sitio www.vito.cl, o prácticamente está disponible en todas las mascoterías. No sé si en todas, pero casi en todas. Sigo con Oxibiota. Ya, ¿para qué les muestro el sobre? Lo tengo debajo unos libros además. Ya lo conocen. Usted echa ese contenido, que es un polvito, en una jarra con agua. Ese polvito se convierte a la media hora, 40 minutos, en una colonia de bacterias aeróbicas. Usted las echa o las vaporiza en superficies donde hay mal olor, o las echa por un fregadero en la cocina o algún otro lugar donde hay malos olores, y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque estas bacterias destruyen a las que inician la descomposición orgánica, que a su vez es la causa del mal olor. Es decir, estas bacterias van a la raíz del problema. No tapan el mal olor, lo eliminan, porque eliminan el origen, esas bacterias anaeróbicas que descomponen la materia orgánica. Fantástico. En verano, ideal tenerlo, porque con los calores las otras bacterias, las bacterias malas, las anaeróbicas, se multiplican a un ritmo exponencial. En minutos se duplican, se cuadruplican, y por lo tanto la capacidad que tienen para descomponer y para producir mal olor es tremenda. Entonces, ojo, si usted tiene además una casa en la costa con un baño que no es un baño, que es un retrete, que es una letrina, que es lo que llaman ahora pozo séptico, suena más fino. Hay que echar el producto, porque si no, no se puede entrar, simplemente hacer sus cosas, ¿no? Sus necesidades, como dicen. Ya. Y termino este bloque con galponesbim.com. Ingenieros calculistas disponibles para diseñar y calcular como corresponde grandes galpones industriales, bodegas, servicentros. Allí donde usted necesita un galpón de acero, un galpón metálico grande, póngase en contacto con ellos. Un galpón es algo complicado, no es meramente un cobertizo que usted puede armar con un maestro chasquilla, no. Son complicados. Tienen que resistir un montón de cosas que un edificio normal no necesita resistir, como por ejemplo las presiones del viento, la corrosión al aire libre, un montón de cosas. Póngase en manos de esta empresa que ha construido más de 500 galpones en México, Brasil y nuestro país. galponesbim.com. Continuemos entonces con este milagroso año 1776, amigos míos. Ese mismo año fue publicada una obra fundamental del pensamiento económico. Una de las obras clásicas, que se las voy a mostrar, la tengo acá, voy a mostrarle uno de los dos tomos en que está ahora editada. Es esta. The Wealth of the Nation, la riqueza de las naciones. Aquí son los tomos 1 a 3, pero hay del 4 al 6 que lo tengo en otro volumen por ahí. Adam Smith escribió esto y fue publicado en 1776. Yo diría que es el primer trabajo 100% científico acerca de cómo funciona la economía, qué es lo que hace crecer la riqueza, qué es la riqueza. Cosa que parece obvia para nosotros, pero no lo era así en el siglo XVIII. Algunos creían que la base de la riqueza era simplemente la tierra, porque de ahí salen los alimentos, obviamente. Otros creían que la base de la riqueza era el comercio, o sea, el intercambio de riquezas en el fondo, pero para ellos la riqueza era ese intercambio. Bueno, él define la riqueza como lo que es, cómo se produce, por qué se produce, y por eso que se llama La riqueza de las naciones. Un libro fundamental que inspiraría a otros economistas posteriores, como David Ricardo, me parece que es posterior. Desde luego está en la base del pensamiento de Carlos Marx.
Yo diría hasta el día de hoy es válido absolutamente, así como es válido la teoría de la gravitación de Newton, no porque haya sido formulada en el siglo XVII dejó de ser válida. Lo mismo ocurre con la teoría de Adam Smith. Naturalmente la economía ha dado grandes saltos desde la época de Smith hasta ahora. Se ha convertido en una ciencia mucho más exacta, matematizable incluso. Pero aquí está el fundamento, la piedra fundamental, el cimiento de todo. Y este libro fue publicado en ese año milagroso, creo yo, de 1776. Es difícil evaluar el peso, la importancia de una obra teórica, cómo reverbera como un eco, pero un eco poderoso que a veces se amplifica, no va, digamos, disminuyendo en su intensidad. Las obras científicas importantes tienen esa cualidad. No es como una obra de arte que puede pasar de moda y luego volver a estar de moda. Ha pasado con tantos artistas. Creo que les conté de Bach ayer, de que lo miraban como un músico anticuado, después lo recuperó Mendelssohn. Hay como una montaña rusa las obras de arte. La ciencia no. La ciencia, cuando se ha establecido una base teórica importante, sigue reverberando porque se construye sobre esa base. Es importante incluso cuando es refutada, porque para refutar se requiere algo que se refuta. Es decir, si emergen ideas contrarias, ideas opuestas, es gracias a que existió aquello a lo cual uno se opone. Esa cosa en la cual uno se opone inspiró ideas nuestras que permitieron rechazar. En otras palabras, la ciencia, las grandes teorías siguen siendo importantes todo el tiempo. Por ejemplo, los elementos de la geometría de Euclides, que es geometría plana, como se llama ahora, porque hay otras geometrías, ¿no? Geometría esférica incluso. Sigue siendo válido los postulados, los axiomas de Euclides acerca de que, por ejemplo, la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados, sigue siendo así. Es un hecho matemático, una certeza matemática. Y con este libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, pasa algo parecido. Ese mismo año se publicó un libro que yo se lo he mencionado muchísimas veces, que lo he leído varias veces, a pesar de que es un libro que tiene más de 5.000 páginas y de las cuales les voy a mostrar, de los 3 volúmenes que tengo, en una de las varias ediciones que tengo, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, volumen 1. Miren lo gordo que es el volumen 1, miren todas las notas que le he puesto yo adentro. Esta obra es una de las obras históricas más famosas en relación al Imperio Romano que se hayan escrito, no porque estableció de ahí para adelante todo, no porque no se haya refutado o no se haya enriquecido la crónica histórica y el análisis histórico del Imperio Romano después de Gibbon, que publicó su primer volumen, precisamente, como le digo, en 1776. Claro que se ha habido muchísimas, no sé si correcciones, pero enriquecimiento, digámoslo así. Se han descubierto más cosas. La historia es una ciencia en movimiento. Hay una excavación, se descubren algunos documentos y algunas cosas incluso cambian, se modifican completamente. Pero esta obra además tiene un valor literario. El estilo de Gibbon, la pureza, la elegancia de su inglés, dejó a todo el mundo turulato en esa época y nos deja turulato a los que lo leemos ahora. Un inglés de una elegancia, de una ironía en algunos momentos, de una fineza, de una penetración impresionante. Y mucho impresionó a los contemporáneos de Gibbon, porque Gibbon, antes de publicar este libro, era un personaje que no lo conocía poco menos ni su mamá. O sea, era un tipo de la pequeña nobleza, estuvo en la Cámara de los Comunes, me parece. Sí, o de los lores. Bueno, da lo mismo, estuvo ahí en la política. Nunca levantó la voz. Era un tipo del montón, a juicio de la gente, salvo los que lo conocían en conversación y se darían cuenta que era un tipo educado, etc.
Pero no era más, aparentemente más que ningún otro miembro de la aristocracia británica. Y de repente saca este libro y la gente comentaba eso. Nunca me imaginé, decían, que este tipo era capaz de hacer esto. Es un libro además increíble por la erudición total. Este hombre leyó todo en los idiomas originales, además mucho material, latín y griego. Todo lo que existía sobre la historia de Roma, todo en ese momento. Todo lo que existía de la época del Imperio y de antes, o sea, historiadores de ese periodo, y todo lo que habían escrito historiadores de la época de Gibbon, o un poquito antes. Y la manera como escribió, como usó elementos de la modernidad de repente para entender elementos de la antigüedad fue novedoso, fue original. Es una obra monumental que, como ustedes ven, hasta el día de hoy se publica, se lee. Yo no soy el único que se ha leído esto varias veces. Hay un señor, yo lo conté en uno de mis libros, que todos los años leía de nuevo esta cuestión que, bueno, no deja de ser, bueno, es harto, ¿no? Así que yo diría que ese año 76 fue también extraordinario por la publicación no solo del libro de Adam Smith, sino que por la publicación del libro de Edward Gibbon, que yo se los recomiendo mucho, en inglés. No cometan el error de buscar traducciones al español. Yo tengo una traducción acá atrás mío, acá, en francés, hecha por un historiador muy importante francés del siglo XIX, y está bien, pero el francés y el inglés son idiomas completamente distintos. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, si usted lee inglés, léalo en inglés. Si usted no lee inglés, bueno, busque otro idioma, busque si hay alguna buena traducción en español, creo que no la hay. Que yo sepa, la única traducción que yo conozco que existió se hizo hace muchos, creo que el siglo XIX, por un sacerdote y eliminó todas las ironías sobre la iglesia, sobre la cristiandad, que son abundantes de Gibbon. Entonces, no, mejor que no. Bueno, antes de continuar, amigos, voy a mi segundo y último bloque comercial y después vamos a pasar al cuarto episodio que hace para mí del año 76 tan importante, tan significativo. El arquitecto Diego Sándor los está esperando en la región de los lagos para construir o para remodelar. Su estilo, su manera de trabajar, su visión es muy particular, muy original. Sus casas son totalmente distintas a cualquier otra que usted vea en el sur o en cualquier otra parte del país. Sabe conectarse con el entorno natural sin hacer discursos sobre el ambiente y la ecología. No, él no hace discursos, él hace casas, hace realidades. Y una vez que se ha aceptado el trabajo, él se convierte de arquitecto en constructor y se mete desde el primer día con los viejos, como se llama la gente de la construcción, a trabajar para que quede todo impecable. Así que si usted está en esa, va a construir en algún lugar de la región de los lagos o puede ser de la región de los ríos, póngase en contacto con este hombre. Alergia otra vez, no hay caso. Sigo con rosabergamota.cl, el sitio donde usted ubica esta firma nacional, Rosa Bergamota, que se dedica a producir cosméticos o artículos de tocador, diríamos más que cosméticos, con productos naturales, solo con productos naturales, ningún elemento químico de laboratorio que pudiera molestarle, joderle la piel. Champú, que son los que yo uso. Acondicionador, que no uso, pero que mi mujer usa para después del champú. Hay unas fragancias muy ricas que yo uso después de la ducha. Lavanda, la verbena, rica. ¿Qué más? Rolón. Cremas. Unas cremas ricas. También uso esas cremas porque tengo la piel delicada, porque tengo millones de cosas mal. Productos naturales, amigos, ricos, que usted puede conseguir en el sitio de ella, rosabergamota.cl, o en la cadena de farmacias Knopf. Están disponibles estos artículos también. Y termino con mki.cl. MKI es una empresa de marketing industrial. Se dedican a promover sus productos industriales. No es fácil, hoy en día se compite con todo el mundo.
Hay gente que trae todo de China, otros de la India. Usted está compitiendo y por lo tanto poner un anuncio entre millones de anuncios no basta. Ellos van más allá, ellos toman las acciones adicionales que se requiere para que su producto sea adquirido. Así es que mki.cl, amigos, si quiere vender, póngase en contacto con ellos. Y ahora vamos al final, una cosa que para muchos de ustedes, digamos, ya estoy forzando las cosas de ponerla en el año 76 como uno de los elementos que hacen del año 76 algo especial, pero recuerden que esto es muy subjetivo. Para usted quizás ninguna de estas cosas que le he mencionado es especial, salvo quizás la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Para mí esto es súper especial. El 21 de julio de 1776, en el Jardín Loreto de Salzburgo, se estrenó una de las obras más bellas de Wolfgang Amadeus Mozart, la Serenata Hafner. Es una historia interesante en sí. Había un matrimonio, Hafner, un señor Hafner, que era un comerciante, se iba a casar con una señorita. Hafner era amigo de Mozart. Mozart, estamos hablando de un Mozart muy joven, 21 años, 22 años tendría en esa época. 20. Tenía 20 años en ese momento. O sea, nació el 56, 70, 20 años, 20, 21 años. Le encargó, por favor, componme algo para celebrar el matrimonio. El día antes del matrimonio dijo, vamos a hacer una reunión social en los Jardines Loreto, que son muy bonitos. Me dicen, yo no estaba en Salzburgo, Austria, y compuso. Así que ustedes imagínense el cuadro. Un jardín con todas las fragancias que flotan en la noche, porque pareciera que en la noche las flores entregan su esencia, su perfume. La gente está contenta, es un evento, digamos, lleno de júbilo, un matrimonio de gente estimada, querida. Están corriendo seguramente las bandejas con bocadillos, con licores. Y de pronto, la orquesta parte con esto, estimados amigos. Y ahí van entrando los novios al jardín. La gente saluda, vitorea, se elevan las copas. Esta obra consta de varios movimientos. Esta es la marcha inicial. Todos los movimientos son de una belleza que un comentarista de los que comentan en YouTube decía, ¿cómo se entiende que esto fue compuesto por un ser humano? Y es verdad. Como les digo, es la marcha inicial, que está en la tonalidad de Re-Dur. Es una interpretación de la Orquesta de Cámara de Stuttgart, que ustedes pueden encontrar en YouTube. La obra entera es hermosísima. Ustedes dirán, ¿es suficiente eso para ponerlo como algo significativo? Para mí sí. Para mí sí. Porque, como puse aquí en el libro, miren esa progresión. Me llega a doler cortar. Como puse aquí en el libro, a propósito de estos eventos, dije, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos inauguró el futuro. La serenata de Mozart, que estábamos escuchando su principio, revelará para siempre qué es la belleza pura. La obra de Gibbon trata de una caída y la de Smith
de un ascenso. Bueno, amigos, todo eso está aquí en Resurrección, junto con muchas otras cosas más, por supuesto. Pero me tincó contarles de esta partecita chiquitita, porque en una de esas, algún día en el futuro, cuando yo esté bajo tierra y haya pasado muchas cosas, cuando mis nietas estén quizás entrando al siglo XXII, quizás alguien va a decir, bueno, en el año 2026, este país que iba para un lado viró y se fue para otro, o este país que iba para un lado sigue yendo para ese lado y pasó tal y tal cosa, y ese fue el año 26 también, quizás en que estalló una guerra ya a una escala mayor de las que hemos visto, quién sabe, ¿no? Y quizás alguien va a escribir un libro y va a decir que el 2026 tuvo tales y cuales significados. Bueno, eso les quería contar. Y no olviden, amigos míos, que esta noche, en algún momento, tipo 10, 11 de la noche, debiera estar al aire el programa que voy a hacer a propósito de los resultados de la elección. Mañana para mí, hoy para ustedes. Y ese programa va a estar, por supuesto, también válido para el día lunes. Va a ser el programa de domingo-lunes, digámoslo así. Este es el del domingo propiamente tal, y el otro es un agregado válido en la noche del domingo y en todo el día lunes. Y quién sabe si, quizás, no sé. Hay algunos programas míos que se han convertido en válidos por muchos años, como ese que cuando dije esto fue una insurrección. Y el que ha sido más visto creo que tiene como 690.000 visitas. Bueno, como sea, estimados amigos, sigan ahora tranquilamente esperando los resultados. Y voy a decir una banalidad, pero la voy a decir igual. Sea cual sea el resultado, amigo, no nos tiremos, ni nos pongamos eufóricos porque ganamos, ni nos pongamos depresivos si perdimos. Simplemente el día de mañana, con lo que sea, con quien sea, hagamos lo que tenemos que hacer en nuestros ámbitos a veces minúsculos, mínimos, personas civiles que no tienen poder ninguno, como yo, como usted quizá, y hagamos lo mejor de nosotros para mantener este país funcionando y ojalá mejorarlo. Enfrentemos lo que sea. Si es un gobierno de Kast, bueno, trabajemos con eso para sacar al país de las situaciones en que está. Si gana doña Janet Jara, bueno, hagamos lo posible para que las cosas no salgan tan mal como algunos creemos, o salgan mejor de lo que algunos creen que van a salir. El hecho es que no caigamos en arrebatos emocionales, quiero decir, y sobre todo no caigamos en la estupidez de agredir a los perdedores con burlas o cosas, porque eso es una tontería monumental. Porque todos seguimos viviendo, todos estamos embarcados en la misma nave, no lo olviden nunca. Estamos en este buque, si se hunde este buque nos hundimos todos, jodimos todo. Ya, estimados amigos, sería todo. Nos vemos más ratito entonces, en una hora más. Chao.